el apellido. Buonpomeriggio. Ah, Eco. Mi abuelo era de La Morra, provincia de Cuneo. Está muy cerca de lo que es Mónaco. Pero no quedó ningún pariente en Italia, porque cuando empezó la guerra vinieron todos. la rama de mi abuelo, vinieron para Argentina. Y mi abuela era valenciana. Una mezcla rara. Como le decíamos nosotros, un gallego casado con un italiano. En realidad no es gallego porque gallego es el de Galicia. Ella era valenciana. Bueno, pero acá son todos, común denominador son todos gallegos. Sí, nosotros solemos decirlo así. Pero parece como despectivo. No, aparte, no les gusta. Pienso que no. Es de Galicia. Es muy difícil. A ver, es como el vasco. Si es vasco, es vasco. Más, ellos se quieren ¿Cuánto hace que quieren independizarse? Mucho. No le digas así porque se Muchísimo. enojan, la verdad. No, y que tampoco le da a España que se vayan los vascos, o sea, es complicado porque tiene muy un complicado. alto producto, un alto PBI que podría independizarse tranquilamente, pero España se vería gravemente afectada. Es complejo el tema. Es muy complejo, sí. Porque la parte vasca, la parte de Cataluña, todo si se independiza, tienen como un tercio de todo lo que es, o sea, ponele, no sé, son 10 millones. Es 1 millón toda la parte de Cataluña, pero tienen un tercio del PIB de España, o sea, No, a sí, España es no muy les conviene, fuerte. a los vascos sí. A los Entonces, vascos sí. Supuestamente si no hacen lío, si no se a ellos les desorganizan. reconviene, pero no a España. Y por el lado de mi madre tengo descendencia francesa. O sea, toda latina. Tanto de madre como de padre. Pero no del sur de Italia, en el caso de mi papá. Del norte. Bien, dejamos de hablar de las descendencias y bueno, vamos a tratar de que yo me ubique. Ay, listo. Pasa que tanta discreta me está volviendo loca. Viernes, sábado, domingo, corrigiendo. Y lunes. ¿Qué pudieron adelantar sobre espacios vectoriales? ¿Qué duda tienen? ¿Qué cosa quieren hablar? Profe, yo no llegué a leer mucho, llegué a leer la primera parte hasta subespacios, pero tampoco los videos, así que hasta ahora con el tema de teoría no tengo dudas. Acá también el problema puede llegar a ser que se expresen correctamente y que no se equivoquen más adelante en cómo escribir las cosas. No tanto como las demostraciones de discreta, pero se equivocan con respecto a identificar los objetos y cómo se escriben esos objetos. Llega un momento que no sé por qué motivo los consideran iguales. Por eso damos tanto hincapié en discreta con ustedes y con el resto no podemos porque no la cursan, pero dejamos indicios, no sé si ustedes si prestaron atención, que en álgebra se les ponía indicios de qué quiere decir para todo, qué quiere decir existe, cómo se hace con cada una de esas para que puedan contestar lo mejor posible. Bueno, y nos cuesta mucho porque cuando empezamos con este tema más adelante, los objetos son siempre más o menos los mismos, las cuentas son siempre las mismas, y entonces nos cuesta que distingan que escrito de una forma significa tal cosa y que porque lo escribo entre llaves quiere decir otra. Y si lo pongo entre paréntesis, a los mismos numeritos quiere decir otra cosa. Entonces, y que a su vez cuando declaran a los objetos, no los declaran y entonces hablan de ellos como si uno supiera de qué están hablando.
Bueno, eso nos cuesta mucho. Que entiendan eso, que es importante que declaren de lo que están hablando, con qué letra lo van a llamar. A los que salieron de discreta hoy, vieron que en un momento dado, para no lidiar con tantas letras, dijimos a esto lo llamamos W, a esto lo llamamos M, porque nos facilitaba poder seguir hablando de lo mismo. Bueno, acá pasa lo mismo y entonces el alumno como que no lo hace, sobreentiende y no tiene por qué sobreentender. Tienen que pensar que todo lo que sea letra hay que declararla. Voy a llamar a esto con esta letra y cada vez que aparece es eso, no es otra cosa. Y ustedes tienen que estar más acostumbrados a eso, a aceptarlo. ¿Por qué ustedes? Porque ustedes están estudiando ingeniería en sistemas. Entonces, en un programa o en un mail, si yo escribo una A con mayúscula y otra A con minúscula, ¿va a pensar la máquina que es la misma dirección? No. Y no. Bueno, si eso lo aceptamos, y ustedes más que yo, ¿por qué cuando tienen que trabajarlo en matemática eso como que se lo olvidan, como que le da lo mismo? No, o sea, o es en minúscula o es en mayúscula. Es en imprenta o es en cursiva. Pero tiene que haber hay una diferencia de llamar al objeto. ¿Está? Eso es lo que hay que tratar, que hay que cuidar. Bueno, ¿alguna otra duda que quieran ver? No sé. No sé si pudieron ver algún video. Yo traté de hacer el ejercicio 2 de la guía y no pude. No sabía cómo empezarlo. Esperá que lo busco. Ni sé cuál es. Yo no tengo la memoria de Hernán. Ay, ¿dónde estás, máquina? Acá estás. La guía de... Espera que la encuentre. Espacios vectoriales, parte 2 no. Espacios vectoriales. Este no puede ser. Este es parte 2. ¿No lo tenés ahí a mano porque no lo puedo encontrar? Sí, profe, ahí te lo... Discúlpame. Yo sé que hoy lo cargué para tenerlo a mano y ahora no lo encuentro. Dice introducción a espacios vectoriales. Introducción, sí, yo lo cargué, pero ahora lo busco y no lo encuentro. Dice, demuestre o refute que Z, la suma, reales y la multiplicación es un espacio vectorial, siendo la suma y la multiplicación... Uy, no sé muy bien cómo leerlo. La suma y multiplicación por los escalares. Lo tenés ahí, Noé. Lo tenés ahí. ¿A dónde decía? Estaba ahí, fíjate la fecha. Decía 19 del 4. Está cuarto de abajo para arriba ahí. Ah, listo, acá está. Yo sé que lo había puesto, pues yo digo, lo voy a necesitar, discúlpame. Me pongo nerviosa y no lo veo. Ay. Ahora sí. Ok. Bueno. ¿Se ve algo o tiene que estar más grande? Está bien. Entiendo. Ok. Vos tenés que pensar si eso no es, acordándote que tiene que cumplir con los 10 axiomas. Claro. ¿Hasta ahí está? Bien. Sí. Lo vamos a hablar
Vamos a tratar de charlarlo, lo vamos a tratar de imaginar y ver qué pasa. Ok. Para no estar escribiendo, porque son 10 axiomas y es muy molesto. Sí, Entonces, muy largo. lo primero que tendríamos que ver es qué ocurre con sumar enteros. Entonces, tratemos de pensar, si sumo enteros, ¿qué me da? ¿Otro entero? Bien. Eso significa que no vamos a escribir tantos símbolos, sino que vamos a tratar de escribirlo lo menos posible. O sea que eso que acabamos de decir, coloquialmente, es decir que es cerrada. ¿Podemos sumar más de 2 enteros? Sí. Sí. ¿Y cómo hago? Porque menos 2 más 4 más 8 no puedo hacer menos 2 más 4 más 8. Imposible porque la operación es binaria. Yo puedo operar de a 2. ¿Por qué puedo sumar más de 2? Puede ser porque se aplica la propiedad asociativa. Claro. O sea, si la operación no fuera asociativa, no podría sumar más de 2, ¿sí? Porque en realidad tampoco sumo más de 2, es mentira. Yo para hacer 2 más 3, a ver, una cuenta muy rápida, 1 más 2 más 3, yo sé que da 6. ¿Pero por qué sé que da 6? Porque yo hago 1 más 2, y cuando me están diciendo ustedes el 3, yo ya sé que 1 más 2 es 3, más el 3 que me agregan, yo digo 6. Más o menos está como es la cosa. Jamás, por más que son 3, tampoco sumo los 3 de golpe. Agrupo 2, retengo el resultado y le agrego el otro. ¿Eso lo ven? ¿Qué otra propiedad tiene que ser? Además de cerrada y asociativa, ¿qué otra cosa tiene que tener? ¿Conmutativa? No. Bien, tiene que ser conmutativa. ¿Qué quiere decir que es conmutativa? Que el orden de los factores no te produce la suma. O sea, el orden de los sumandos no altera la suma. Así, hablando así coloquialmente, ¿no? En realidad es un para todo y bueno, es todo eso. O sea, cerrada significa que sumar me vuelve a quedar elementos del mismo conjunto, asociar me va a permitir sumar más de 2 elementos, agrupo, sumo, retengo y le sumo el otro y así sucesivamente. El orden de los sumandos no altera la suma, o sea que es conmutativa. ¿Qué otra cosa importante tienen que tener los enteros? Que si lo sumo por 0 tiene que dar un entero también, el mismo entero. No te entendí. Que si lo sumo con 0, tiene que darme ese entero, o sea, el vector 0 creo que le llamaba. Sí, pero en la suma se le llama ¿qué? Sí, se va a llamar vector si es un espacio vectorial. ¿Elemento neutro? Neutro. Bien, tiene que tener un elemento neutro en la suma. Un elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? ¿Lo tiene? Ante todo. La suma es el 0. Es el No, 0. la suma es 0. En la multiplicación es Estamos sumando, no hagamos lío. ¡Apa! Yo escuché perfecto. Está que estamos sumando, estamos acá. ¿Y qué otra cosa? Porque esta tiene que tener 5. Falta una más. El inverso. Exacto. Tiene que tener el inverso aditivo. Esa es una forma de decirlo. Y la otra forma que se le llama, como es la suma, la palabrita que se suele usar es opuesto. Si el entero se llama h, simbólicamente, ¿cómo se escribe el opuesto de h? Menos h. Bien. Estos son los primeros 5 y los cumple. ¿Está? Son los primeros 5. Sigamos con el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Pueden tener la bibliografía y si podemos charlarlo, porque si no, nadie dice se lo tienen que acordar. ¿No tienen ahí para poderse machetear y contestarme?
El otro que es el siguiente. Yo tengo que tomar un entero, hacer el producto cartesiano con los reales, o sea que yo acá tendría un entero, a ver, un entero cualquiera. -2. Bien. Hago el producto cartesiano, -2 va a ser mi primera componente, y mi segunda tiene que ser un número real. Denme un número real que no sea entero, porque si es entero está bien, es real, pero que sea un real, pero que no sea entero, para poder verlo. 3,1. Bueno, muy bien, 3,1. Y la definición dice, usted toma un entero, o sea, la definición dice, usted toma un elemento del conjunto V, que en este caso es Z. Lo asocia a un elemento del cuerpo, que en este caso son los reales, y el resultado dice que me tiene que quedar. Lo que estoy escribiendo acá arriba es la definición. Vamos a definir una operación llamada multiplicación que toma un elemento de V corta, que en este caso es Z, un elemento de un cuerpo, que en este caso son los reales, y el resultado, o sea, la imagen, es un real, tiene que ser un elemento del cuerpo. Entonces, no tiene que ser un elemento del cuerpo, no tiene que ser un elemento del cuerpo, esa no es la definición. ¿Cuánto me tiene que dar ahí? No me tiene que dar un elemento del cuerpo. ¿Un real? Un vector por un escalar, que me tiene que devolver. El vector. Un vector me tiene que devolver, esa es la definición. Ahora lo transformamos a este ejercicio. El ejercicio me dice, el V corta es la Z, los K son los R, o sea que yo tendría este par ordenado, el -2, 3,1. Yo los multiplico. Si los multiplico, ¿cuál es la imagen de este producto? -6,2. ¿Y -6,2 dónde vive? ¿En Z o en R? En R. Y debería darme un Z. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Un contraejemplo por el cual esta cuaterna no es un espacio vectorial. ¿Qué falla? Falla el que sería el sexto axioma. ¿Cuál es el que falla? Yo multiplico un elemento que está en Z. Tomo un elemento que está en R y lamentablemente el elemento de Z por uno que está en R va a estar en R. Nadie me garantiza que va a estar en Z. Entonces, ejemplo, ¿qué hay? O sea, no... ¿cómo escribirlo? En realidad no pertenece necesariamente a Z, pues, ¿y qué digo? A es -2, alfa es 3,1 y -2 por 3,1, que es -6,2, no pertenece a Z. Ese es el problema. En ese es el que falla. No hay que demostrar sino refutar. Los primeros 5 funcionan y falla el primero de la ley de composición externa. La ley de composición externa te dice, tengo un vector, lo multiplico por un escalar, me tiene que devolver un vector. Está que no hay que demostrar nada, sino mostrar un ejemplo, que pueden ser estos números o los números que vos quieras, pero que cuando multipliques se vea que no me da un entero. Por ejemplo, si en este ejercicio me hubieran puesto 3,5, hubiera funcionado, porque me hubiera dado -7. Por suerte dijo 3,1 y salvó. No sé si la niña que había preguntado eso lo acepta o no lo acepta. Sí, ahí entendí. Entonces lo que tengo que hacer es probar que la suma es cerrada en O sea, Z. vos tenés que probarlo, para que algo sea espacio tenés que probar 10 axiomas. Ahí ya. Son 10 axiomas. Son 5 de la suma
y 5 de la multiplicación. Como yo sabía cuál era el que fallaba, no quise escribirlos. Claro, claro. Pero mi pregunta, lo que me genera la duda es la notación que usa en el enunciado. Que está El escrito así enunciado como... te dice Z más R por, que eso es la cuaterna, eso significa espacio vectorial. O sea, te va a dar un conjunto con una suma, los escalares que por lo general van a ser reales, y el puntito que es la multiplicación de los que están en el primer conjunto por los reales. Eso siempre va a ser escrito así. Ah, ok, ahí entendí entonces. Listo. ¿Ya? Por ejemplo, vos podés tener R. A ver, vamos a jugar con otro, a ver si realmente me entendiste. Vamos a suponer que yo te digo, si yo quiero saber si los reales con la suma y la multiplicación por complejos es un espacio vectorial. F corta espacio vectorial, no tengo ganas de escribir. Entonces, ahí lo que tiene que pasar es que cumpla los 5 axiomas de la suma con Bueno, reales. vamos a chequear a ver si funciona o no funciona. Okay. Entonces yo tengo que analizar los reales con la suma. ¿Te acordás cuál era la primera? ¿Vos cursás discreta o no? Sí, sí. Listo, bueno, entonces llevan un orden a rajatabla. ¿La primera cuál es? Que tiene que ser cerrada. Muy bien. ¿Por qué te pregunto eso? Porque a los demás especialidades no nos ponemos tan estrictos. Pero si Okay. no es cerrada, no hay estructuras. Claro. Sí puede haber propiedades, pero no estructuras. No sé si está la diferencia. No. Para que algo tenga una estructura, la primera propiedad es ser cerrada. Y analizás las demás propiedades a ver si vos podés avanzar y que la estructura tenga un nombre. Por ejemplo, lo digo y te lo vas a olvidar porque no importa, después lo tenés que ver. Okay. El producto de matrices que no son cuadradas, una matriz es cuadrada cuando, por ejemplo, ¿en qué mes estamos? En el mes de abril. Abril debe haber tenido 4 semanas. ¿Y cuántos días de la semana? 7. Son 7. Sí. Quiere decir que, me voy a fijar en el celular si son 4 o no. Quiere decir que en mi matriz, bueno, no tengo ganas, en mi matriz va a ser de 4 por 7, o a lo sumo de 5 por 7, claro, que tenga 5 semanas y 7 días. Entonces sí. Eso es una matriz que no es cuadrada. Ajá. ¿Está que es? Sí, entonces sí. Resulta ser que las matrices no cuadradas pueden igual multiplicarse bajo ciertas condiciones. No tienen estructura, pero sí el producto, si se puede efectuar, es asociativo. Pero no hay estructura. Ah, ok. Sí, creo que lo entendí. Porque lo único que cumple es, a veces, bajo ciertas condiciones, es asociativo. Okay. Pero solamente eso. Claro. Y si llegara a ser cerrado, tenés que buscar que sea una estructura de grupo. La estructura es de grupo, empezás con cerrada. Claro, ok, sí. Lleva un orden. Listo. Ahora después te digo cuál es la que podés evitar de ponerla y la ponemos en cualquier orden por conveniencia. ¿Cuál es la que sigue? En orden. ¿Asociativa? Bien. ¿Qué quería decir asociativa así entre nosotros? Que me permite sumar más de 2. O sea que cambiar los paréntesis, o sea, así, bien grosero, cambiar los paréntesis de lugar. Claro. Pero en realidad la asociativa es para poder sumar más de 2, ¿sí? ¿Qué otra? Que tiene que tener un producto tipo 0, un nulo. Pero no es producto, ¿qué nombre recibe? Acá lo tengo anotado como idéntico aditivo, no sé si está bien. O sea, tiene que tener un neutro. Claro. Se dice existe. Este es un existe. Tiene que existir el neutro para todos. Y vos sabés que existe para todos, no es lo mismo que para todo existe. Claro. Entonces, tiene que existir un neutro
o identidad. Por lo general vas a ver que en discreta lo llamamos con la letra E. Pero para la suma, ¿cuál es? El 0. Muy bien. Para la suma, cuando no sea suma, lo llamamos la E. Para el producto es el 1, pero si eso es una operación que uno inventa, lo llamamos la E, como el 2,7, la E. Ajá, ok. Es un ritual. No sé en inglés por qué será, a qué corresponde la E en inglés. Bueno, entonces, ¿es cerrada asociativa, tengo neutro? ¿Falta el inverso? Bien. Acá es el inverso aditivo, el simétrico o, en el caso de la suma, ¿qué otro nombre recibe? Opuesto. Muy bien. Y si yo llamo si el real fuera el W, el opuesto de W se suele escribir Menos W. bien. Es un símbolo, no me está diciendo que es negativo, sino que menos W es el opuesto de W, eso es lo que hay que tratar de asimilar. Y falta la quinta. Conmutativa. Bien. Bueno, esta es la que movemos de lugar, por conveniencia. Por lo general, en discreta, la movemos por conveniencia y la ponemos después de asociativa. Porque si es neutro, tiene que ser a derecha y a izquierda. Si la operación no es conmutativa, tenés que encontrarlo de un lado y ver si sirve del otro lado. ¿Me entendés? Serían 2 teoremas. El inverso aditivo, simétrico u opuesto también tiene que ser a derecha y a izquierda. Y si la operación no es conmutativa, tenés que probarla de un lado, perdón, lo encontrás de un lado y entonces lo tenés que probar del otro, a ver si funciona. Entonces, para evitarnos ese problema, a la conmutativa la subimos por conveniencia. Y ahí después tenés que probar los otros dos, claro. Exacto, lo sacás de un solo lado, lo pensás de la derecha o lo pensás de la izquierda, del lugar que te guste. No lo tenés que probar doble, es decir, como la operación es conmutativa, lo pruebo a izquierda, qué sé yo, por decirte algo. Entonces, ¿esas 5 las cumplen la suma de los reales? Sí. Bien, vamos bien. Ahora empezamos con la otra operación que es la multiplicación. La multiplicación es, yo tomo un real, lo asocio con un complejo y de acuerdo a la definición, ¿te acordás cómo era? Era un vector con un elemento de un cuerpo, me tiene que devolver el vector, tipo un vector. Entonces, un real con un complejo a través de la multiplicación, de acuerdo a esta definición que me tiene que devolver. Un real. Un real. ¿Se cumple siempre? No. No. Otra vez falla la misma. Claro. ¿Está? Sí, ahí lo entendí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta en especial de espacio que hayan podido seguir? Consulta. Sí. Entonces, para identificar, hay que revisar los 10 axiomas. Lamentablemente y ver si sí, porque alguno, es un claro. espacio. Es distinto si te pidiera un subespacio. ¿Cómo sería en ese caso, por ejemplo? Vos necesitas solamente la condición necesaria suficiente, son 3. O sea, vos ya se ve, ¿no? La pantalla. Se ve, se ve. Vos ha pedido, ¿está Lautaro o se fue? Así ponemos la pantalla negra. Estoy. No está, listo. Estoy. Blanca. ¿Estás o no estás? Sí, estoy. Bueno. A pedido de él, pantalla negra. Gracias. Descansa un poco más los ojos igual, ¿eh? ¿Pantalla negra? No lo niego. Yo no sabés lo que es leerle todos los trabajos de vosotros y todavía no terminé. Entonces, yo tengo que tener... No tenés idea lo que es.
a mi nieta se los hago ver y me dicen, ¿por qué te lo entregan así? Mi nieta tiene 13. Y le digo, no sé por qué lo entregan así. Entonces, Hernán ahora está pensando hacer un video para mostrarles, para que no me lo hagan grande a los archivos. Hay uno que lo bajé y no lo pude achicar ni siquiera en la computadora. Sacado de la plataforma, me refiero. Yo tengo un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esta cuaterna? Esto ¿qué se lee? Tengo el espacio con la suma, y es lo que revisamos recién. ¿Qué revisamos recién? Que tiene que ser, ¿qué? Cerrada, asociativa, tener neutro o idéntico, tener elemento simétrico, inverso aditivo u opuesto, y ser conmutativa. O sea, eso significa que esto tiene que ser un grupo abeliano. ¿Sí? Y después tengo que ver si la otra operación, que es la multiplicación, que yo tomo un vector, lo asocio a un, bueno, yo puse irreales, escalar. Un real me tiene que devolver un vector. A su vez va a cumplir las dos, la asociativa, tiene que cumplir las dos distributivas, o sea, respecto de la suma de escalares y respecto de la suma de vectores, y a su vez existe el 1 de forma tal que el 1 por cualquier vector me devuelve el vector. Esos son los 10 axiomas que cumple este. Si yo tengo que W está incluido en B corta, siempre que yo use W con la misma suma, con los mismos escalares y con la misma multiplicación, o sea, yo no puedo cambiar nada. Si lo cambio no lo puedo usar lo que voy a escribir ahora. Tengo que pedirle 3 cosas. Una es, o pruebo que W no es vacío, o sea que tiene elementos, o bien pruebo que tengo al neutro, ¿está? Puedo probar cualquiera de esas dos cosas, o pruebo que no es vacío, o sea, tiene un elemento, no me importa cuál, pero yo sé que ese está, o bien pruebo que tengo el 0. ¿Hasta ahí está? Después tengo que probar que para cualquier U, para cualquier B, de forma tal de que ambos estén en W, tengo que probar que la suma ¿por qué cambié de letra? Me parezco a ustedes que cambian las letras. Que la suma sigue estando en W. O sea, la suma sí tiene que ser cerrada. Y después es, para todo vector U, que esté en W, para todo escalar alfa, que sea un real, el producto del escalar por ese vector sigue estando en W. Es lo único que se prueba. ¿Por qué razón se pide eso? Estando con el 0 ya me garantiza a mí que tengo el neutro. Probar la suma y el producto que sigan estando en W me permiten hablar de lo que se denomina cerrada de la suma y ley de composición externa para la multiplicación. Después, las asociativas tienen que serlo porque si yo en un subconjunto la operación no es asociativa, si yo lo agrando, tampoco es asociativo, ¿se entiende? O sea, yo tengo W que vive en B corta. Entonces, si W no fuera asociativo, los elementos que están en W también son de B corta. Entonces no sería asociativo, lo cual es falso, porque B corta ya es espacio. Todos tienen que tener inverso, porque si alguno no tuviera inverso, B corta tampoco lo tendría. No sé si está. Si esto no es conmutativo, B corta tampoco con la suma sería conmutativa. O sea que esto a mí me garantiza que todas las demás propiedades ya se cumplen, porque está viviendo en B corta. O sea, ¿se podría decir que W también es un grupo abeliano?
W exactamente es un grupo abeliano. Si W no es grupo abeliano, morimos. B corta tampoco lo sería, porque W forma parte de B corta. Claro, Pero claro. no necesitas probar todos. Lo único que hay que probar es, primero que haya alguien. No puede estar vacío el conjunto. Después hay que probar que la suma de esos elementos en W sigan estando en W y que el producto por escalar me devuelva algo que esté en W. No sé si la persona que preguntó le quedó un poco más claro o sigue sin... Sí, sí, sí. Sí, ahí va. O sea, no necesitas en un subconjunto probar todo. Perfecto. Los 10. ¿Podríamos ver un ejemplo de esto? Y sí, vamos a inventarlo. Dale. Te quería hacer otra consulta también. Y cuando hay que demostrar que hay que demostrar los 10 axiomas, ¿hay una forma más No, fácil de tenés que hacerlo? probar esos 3 nada más, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, y si ¿Vos querés que no... dé o que no dé? Vamos a ver qué dé, a ver. Ok, bueno. Vamos a suponer que vos aceptás que R3 con la suma y la multiplicación por reales ya es un espacio vectorial. ¿Lo aceptás? Si Nos no lo faltaría la aceptás, morimos. multiplicación. Me va a hacer demostrar los 10 axiomas y no tengo ganas. Bueno, vamos a aceptarlo, dale. O sea, a ver, R3, no, ahora lo podemos hacer rápido. R3 es sumar ternas. O si querés lo hago con R2, que ya lo sabés por complejos. El que sea más fácil, para ver un ejemplo nomás, que quede claro. O sea, R3 es un espacio vectorial porque, primero, la suma tiene estructura de grupo abeliano, porque es cerrada, es asociativa, tiene neutro, que es el 0, 0, 0, tiene opuesto, que el opuesto de ABC es menos A, menos B, menos C, y es conmutativo. Puedo cambiar el orden de las ternas que no cambie el resultado de la suma. Cuando vos multiplicás una terna por un número real, ¿cómo lo sumas? Perdón, ¿cómo lo multiplicás? Discúlpame. ¿Cómo se te ocurre que se multiplica esto? Vos ya sabés hacerlo con 2. Con 3 es lo mismo, pero son 3. ¿Cómo Ok. multiplicas esto? Alfa por A, alfa por B, alfa por C. Exacto, esa es la definición. Ujú. O sea, decreto ley. Vas a poder asociar, o sea, si yo tengo 2 por 3, qué sé yo, por 1, 2, 4, si quiero puedo hacer el 2 por 3, 1, 2, 4, que va a darme lo mismo. ¿Eso lo aceptás? Sí. Sí, sí, Después, sí. 2 más 3, todo por 1, 2, 4. Es lo mismo que yo haga 2 por 1, 2, 4, más 3 por 1, 2, 4. ¿Lo aceptás? Habría que hacerlo con letras, ¿sí? Ok. Pero si pienso que si poniéndolo con números, podés aceptarlo un poco mejor. 4 por 1, 2, 3, más 0, 1, 2. ¿Aceptás que esto es lo mismo que, me va a dar lo mismo que 4 por 1, 2, 3, más, me comí el 4, 4 por 0, 1, 2, ¿esto lo aceptás? Ujú. Esas son las dos distributivas, respecto de suma de escalares y respecto de suma de vectores. ¿Eso lo ves? Sí, sí, ahí le está sacando la captura. Y después, esta es la re difícil. ¿Cuánto es 1 por 2, 8, raíz cuadrada de 7? Eh... 2,8 raíz cuadrada de 7. Muy bien. O sea que verifica lo hicimos con números, pero si lo haces con letras funciona igual. Si vos pones, en vez de poner 2, 3, pones alfa, beta, y en vez de poner 1, 2, 4, pones ABC, funciona. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien.
Entonces ya aceptamos que R3 más R por es espacio vectorial. Bueno, ahora digo que formo el conjunto W, que está formado por las ternas AB0, de la forma que A y B son números reales. La pregunta es si W, con la misma suma de acá arriba, con la misma multiplicación de acá arriba, es subespacio vectorial. Es un subespacio de R3. ¿Por dónde empiezo? Que no esté vacío. Que no esté vacío. Primero, W, ¿está metido en R3? Sí. Sí, está formado por ternas, pero ternas especiales, AB0 se llaman. ¿Está? ¿Eso se acepta? ¿Que sí? ¿Es cierto esto? Sí, yo lo acepto. Lo vimos. Sí, porque todo par AB0, yo sé que AB0 pertenece a quién? A W. Entonces, AB0. Disculpe, ¿podría volver atrás así le saco una captura? ¿Cómo? Sí, podría volver atrás así le saco una captura. Espera que trato. No consigo. Si querés, yo te paso igual la captura. Yo la tengo. Ahí está, ahí apareció. Ahí está, ahí está. Genial. No sabía cuántas veces tenía que ir para atrás, por eso. Gracias. Igual esto hay que hacerlo con letra, ¿está? Sí, le saqué una captura para tenerlo en cuenta. O sea, hay que hacerlo sí es o más sí fácil con letra. entenderlo. Es más fácil entenderlo si lo veo O con sea, lo números. puse con números para que acepten que vea, porque como lo pueden hacer mentalmente en la cuenta y la van a aceptar. Sí, Ahora puedo gracias. borrar así sigo escribiendo. Sí. Entonces, este yo sé que pertenece a W. ¿Por qué? Porque son ternas donde la tercera es un 0. Ahora, como A y B son reales, ¿el 0 es un real? A es real, B es real. Si quieren lo ponemos. Con A Sí. y B reales por definición. Está en la definición. ¿El 0 es un real? Sí. Sí. Entonces puedo decir que AB0 está en R3. O sea, es subconjunto, ¿sí? W es subconjunto de R3. La pregunta es, ¿W es distinto de vacío? ¿Qué quiere decir que algo no está que no es vacío? Que tiene elementos. Por lo menos uno, ¿sí? Entonces, sí, pues, ¿quién existe sí o sí? Un elemento. ¿Cuál? AB0. AB. No, más sencillo. El 0. ¿Está que existe ese? ¿Por qué existe ese? ¿Por qué sé que está? ¿Por qué sé que está 0, 0, 0? ¿Porque es el elemento neutro? No, por eso no lo puedo saber. Que sea el neutro es el neutro de R3. Pero ¿por qué ese va a estar en W?
¿Puede Es ser como porque hay un 0 en 0 en el R. conjunto? Claro, porque la tercera componente tiene que ser un 0 y los otros dos tienen que ser reales. ¿Hasta ahí Claro. está? Ujú. Entonces, los dos de adelante tienen que ser reales, o sea que puede ser cualquier bicho. También el ABC está seguro, pero el 000 sé que está porque los dos primeros son reales y la tercera es un 0, que es la condición que tiene que tener W para cuáles son los elementos que viven en W. Los que viven en W son todas ternas donde la tercera vale un 0. ¿Por qué se me ocurrió eso, está? O sea que todo subespacio sí o sí va a tener que contener el 0. Sí, si no, no lo es. Si no lo tiene, ahí tenés el contraejemplo por el cual no es subespacio. Una de las condiciones es que cualquier algo es espacio o algo es subespacio si vos tenés al 0 llamado 0 de acuerdo al bicho que vive en el conjunto. En el caso de R3, el 0 es el 0, 0, 0. En el caso de las matrices de 2 por 3, que son 2 filas, 3 columnas, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. A eso lo llamamos 0, aunque son 6 ceros. Sí o sí tienen que tener el 0. No está el 0, no es ni espacio ni subespacio, no es nada. Se murió. A mí no me queda claro cómo saber si contiene el 0, porque si a mí, por ejemplo, me dan ABC, ¿cómo sé si tiene el 0? O sí o sí el tercer El tercero elemento sí o sí tiene que tiene ser que ser 0. un 0. O sea, vos podés tener el 2, 1, 0. O sea, acá tenés un montón. No solamente el 0, 0. Tengo el 1, 2, 0. ¿Qué sé yo? El 3, 4, 0. ¿Cuál es la única condición? ¿Cuál es la única condición? Que la tercera sea un 0. Las otras dos pueden ser lo que quieran. Igual, profe, esto es un ejemplo, no es que en todos los que sean R3 la tercera tiene que ser un 0, ¿no? No, es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, ok. Si vos lo querés pensar, lo podemos pensar geométricamente. Espera que me salga, porque no tengo pulso. Esto sería R3 geométricamente, ¿sí? En vez de pensarlo como un espacio vectorial, lo estoy pensando con lo que se denomina espacio afín, no importa. Que en vez de vectores ahora tengo puntos. Todo esto sería R3, o sea, los octantes son 8. Tengo 4 arriba y 4 abajo. ¿Se ubican? Tengo X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, Z positivo, Z negativo, me hacen 8 cuadrantes. 4 arriba y 4 abajo. ¿Eso lo aceptan o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Quién sería W en esto amarillo? X ahí. No, mentira. Yo te entiendo lo que me querés decir, pero yo te tengo que decir que no. Sería XA, YB y Z0. Exacto. ¿Está? Ah, Serían claro, todos los XY. puntos que están sobre el plano XY. Ah, ok. O sea, yo entendí lo que me quería decir, Lautaro, pero yo te tengo que decir que no. Yo voy a pintar esto solo, ¿sí? Pero se entiende que también está hacia atrás, hacia la izquierda. O sea, uno por lo general hace esto, ¿ven? Para simbolizar que estos acá sería W. ¿Por qué? Porque todas las ternas acá tienen la tercera componente que es un 0. ¿Terna qué sería? Profe, capaz muy Ternas elemental. son tres elementos, ternas. Ah, ok. Listo, genial. Como las ternas de los premios, ¿viste? Hay 3 nominados y saca uno el premio. Noemí, y si tuviera en vez de un 0 un 1 o un 2. Fuimos, no tengo al 0, 0, 0. O sea, si yo en vez de acá un 0 le pongo un 1, ya te digo no es. Porque ¿qué es lo que sé que no está? ¿Quién no está ahora al ponerle el 1? El 000. Exacto. Si no tengo el 000, no sé si ustedes hace un ratito un compañero dijo, entonces
siempre tengo que tener al 0, 0, 0, y yo le dije, sí, porque si no, no tengo el neutro. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí, por mi parte Oh. sí. Bueno, vamos a... Listo. Entonces estamos todos de acuerdo que este bicho pertenece, lo tengo. Profe, Al no 0, 0, entendí. 0, bien. Tipo, Ya probamos eso, que lo tengo, menos mal que lo tengo, porque eso es importantísimo. No lo tengo, se cae el ejercicio, ya decimos, ya tengo contraejemplo. ¿Está? Bien, ¿qué más tengo que probar ahora? Tengo Profe, que hay un- tomar dos bichos de W, sumarlos y que me queden en W. Pero tiene que ser genérico. Entonces digo, para todo, y denme un bicho genérico que esté en W. Una cosa, profe, hay un compañero que no AB0. entendió algo del punto pasado, me parece. sí, Ok. yo no sé si se llegó a escuchar la pregunta que hice. No, no, discúlpame. Que ¿por qué cuando en el 0, tipo, por qué si pones un 1 en eso, estaría mal y no habría 0, 0? ¿No sería como que estuviéramos trabajando ya en un tercer eje? ¿Por qué no existiría el 0, 0, 0 si tenés un 1? Porque la condición es que el par, perdón, ¿qué par? La condición es que la terna sea AB1. Dame un par que sea de la forma AB1. Dame un par, una terna, discúlpame. 2, 3, 1, Bien, otra. 4, 5, 1. Bien. ¿Cómo haces para que te... ¿Puede estar el 0, 0, 0? Ah, claro, no, porque siempre va a estar el 1 al final. ¿A Exacto. eso se refiere? Entonces, si este Ah, no ok. puede estar, no tengo neutro. Ah, claro. En cambio, si en vez de un 1 hubiera sido un C, ahí sí puede estar el 0, 0, 0. En vez del 1, un Claro, C. Ah, está bien, ahí entendí. pero si Claro. vos si vos ya decís que es no me acuerdo, que es un 1, ya no tengo la terna. Claro, A la claro, ahí terna entendí. 0, 0, 0. 0, Claro. 0. No tenés esa terna, vas a seguir teniendo ternas, ¿o no? Tengo Tipo. terna, pero no Ah, claro, tengo a está bien. esa, y al no tenerla no es espacio vectorial. Ah, ok, ok, ok. ¿Y qué Sí o sería sí si no es un tiene que espacio estar el vectorial? 0. El 0, cuando decimos 0, es un abuso del lenguaje. 0 como símbolo. Ok, ok, listo. En el Gracias, caso de genial. los complejos sería 0 más 0i. En el caso de un polinomio de grado 3 es 0x cubo, 0x cuadrado más 0x más 0. O sea, el 0 toma el aspecto del objeto analizado. Necesito un elemento que esté en W genérico. 3, 4, 0. No es genérico. AB0. Ok. Ay, estaba escribiendo con blanco yo. AB0. Pertenece a W. Necesito otro genérico porque la suma es binaria. Y X, CD0. sí, 0. No sé, no los escuché, disculpen. AB0, ¿acá qué pongo? X, sí, 0. Bueno. Y ahora los voy a sumar. Al AB0 le voy a sumar el XY0. Bueno, las ternas se suman como los pares ordenados, igual. Entonces, ¿cómo sumo? A más X, Bien, B más I, bien, y bueno, 0 más 0. bien. Ahora empezamos. ¿Qué es la A? ¿Qué bicho es la A? ¿Un real? Un real. La X, Un real. También un real. y A más X, Un real. Tiene que dar un número real. ¿me tiene que dar o da? Da. Da un número real. Ok.
porque la suma de reales es cerrada. Suma en R cerrada. Bien, ¿qué bicho es la B? Un real. ¿La Y? También un real. Bien. Cuando yo a B lo sume con Y, Da un real. bien. Y bueno, la justificación es la misma, ¿sí? Entonces, yo tengo que A más X es un real, B más Y es un real. Yo escribo acá abajo porque tengo las fotos acá y no puedo escribir. A más X, B más Y. ¿Y cuánto da 0 más 0? 0. ¿El bicho este está en W? Sí. Sí. ¿Por qué está en W? La primera componente es un real, me dijeron. La segunda componente me dijeron que era un real. Y la tercera es un 0. Cero. Y en W viven todas las ternas donde la primera es un real, la segunda es un real, pero la tercera tiene que ser un 0. Entonces sé que este bicho está en W. Lo que acabamos de probar es que tomo dos bichos de W y el resultado me queda en W. ¿Cuál es lo tercero que hay que probar? La multiplicación por un escalar, creo que era. Muy bien. Entonces tomo un bicho que está en W, genérico. ¿Cuál es? Y vamos con A. B0. A, B, 0 está en W. Ahora tengo que tomar un genérico de los reales. Por lo general se usan letras griegas, pero porque es costumbre. Pero si ustedes quieren poner otras, pueden, pero no usen la A porque se choca con esta A. ¿Entienden que puede poner cualquier letra ahí? Se le suele poner griegas para poder diferenciarlo, porque los escalares siempre, en este tema se usan griegas, pero es una costumbre. Entonces dijimos que hay que multiplicar. Y hoy repasamos cómo hacíamos para multiplicar. ¿Cómo hacemos para multiplicar una terna por un real? Arriba es el numerito griego por A. Bien, entonces alfa por A. Alfa por B y Bien, alfa por 0. perfecto. Y ahora analizamos a ver qué pasa. Que alfa es un real, o sea, yo tengo que A es un, ¿qué es la A? Real. Real. Bien. Ah, lo mismo pasa. Por acá arriba dijimos que alfa es un real. Alfa por A, ¿qué bicho me da? Un real. Real. Bien. La B, ¿qué bicho es? Un real. Muy bien. Arriba pusimos que alfa es un real. Cuando multiplico alfa por B, ¿qué bicho me da? Un real. Y ahora pregunto, alfa por 0, ¿cuánto me da? 0. Bien, la pregunta es, alfa B, 0, ¿pertenece a W? Sí. Ambos pertenecen a los AB multiplicado por el escalar pertenece a los reales y la tercera terna es 0, por lo tanto pertenece. Exacto, entonces probamos que no es vacío y tengo el 0, que importantísimo, tiene que sí o sí estar el 0. Probamos que la suma es cerrada y probamos que el escalar por una terna también está en W, entonces, ¿qué quiere decir? Que W con las operaciones de la suma y la multiplicación es un subespacio vectorial de R3. ¿Eso está? Más Claro, o menos está entendido, ¿no? Ahí ya quedaría Está verificado, probado. ¿no? Claro. Vos necesitas 3 condiciones. El 0, 0, 0, por si no te cabe duda, ¿quién tiene que estar sí o sí?
El 0. El formato que fuere del conjunto, porque va a depender de quién es el conjunto. Yo usé R3 para hacer uno sencillito. Igual no puedo volar más que R3, no me dejan volar más que R3. ¿Alguna otra duda que se les presente de este tema? Yo tengo una duda, pero más conceptual, y el tema es de por qué estamos viendo espacios vectoriales. Sé que Hernán dio una explicación, pero no me quedó del todo claro. Lo que haces con espacios vectoriales es juntar un montón de bichos que desde el punto de vista operativo se comportan igual. Hasta ahí está. Sí, sí. Entonces, una vez que vos juntás a todos, es como si yo juntara todas las funciones continuas. Y entonces vos definís lo que es una función continua, estudias propiedades de las funciones continuas, entonces lo único que te va a interesar es, dada una función, ¿es continua? Si es sí, todas las propiedades que vos analizaste para las funciones continuas las va a cumplir esa en particular. ¿Hasta ahí está? Sí. Entonces, si vos englobás en espacios vectoriales un montón de bichos y analizás propiedades de los espacios vectoriales, cualquier espacio vectorial va a cumplir estas propiedades. O sea, uno va a analizar propiedades en los espacios vectoriales, vas a poder ver que si los espacios vectoriales son finitos, espera que se me movió la regla de arriba. Bueno, borro y listo. Si los espacios son finitos, los que se llaman finitos, no porque tengan pocos elementos, sino porque podés darle una base. A través de la base vos podés, lo que le pasa a la base le pasa a cualquier otro vector de tu espacio. Vos vas a poder hablar de vectores LI y los vectores LI a vos te van a generar determinadas características. Entonces, y a su vez, cuando entras en análisis 2, se va a trabajar con algo llamado Wronskiano, y que analizan cuando un grupo de funciones son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, te generan una serie de características. Por ejemplo, en la serie de Fourier, vos necesitas senos y cosenos. Entonces, como el seno y el coseno son linealmente independientes, las vas a poder utilizar para generar otras cosas. Entonces vos analizás las propiedades de un espacio vectorial y ahí adentro tenés un montón de bichos que se comportan de la misma manera. Entonces los analizamos genéricamente, ustedes van a ver los espacios vectoriales que se trabajan en álgebra son muy poquitos porque no podemos trabajar demasiado en abstracto porque se van a perder y no van a poder verlo. Pero es buscar propiedades, de la misma manera que tenés las estructuras y que vos hablás de un grupo, y no importa si son reales, complejos, si son matrices, si son funciones, lo vos que te interesa es que vos tenés un grupo, y cuando tenés un grupo tenés una serie de propiedades. Dentro de las propiedades tenés la cancelativa. Entonces, cada vez que vos tengas un grupo con una determinada operación, vas a saber que vas a poder cancelar. Pero si no es un grupo, sabes que la cancelativa no siempre se cumple. O sea que a mí me interesa que esas propiedades se cumplan. Se cumplan entonces vos, dentro de los espacios vectoriales, lo que generás es un conjunto que le voy a llamar con otra letra, para no tener problema con porque se llama D corta, un conjunto con una suma y una multiplicación por escalares y que cumplen 10 axiomas. Después de esos 10 axiomas, empezamos a ir definiendo, por ejemplo, la parte de subespacio, porque que vos tengas un espacio no quiere decir que cualquier subconjunto de ese espacio sea un subespacio. Por eso en lengua la trago esto. Vuelvo de nuevo al ejemplo de R3 porque es lo único que yo puedo usar y que vos lo aceptes. Si yo tengo, R3 sería todo el espacio, donde acá estoy usando un sistema de referencia para poder verlo al espacio, ¿sí? Si yo dibujase esto,
que aparentemente es una recta. ¿Eso lo aceptás que es una recta? Sí. Bueno, lamentablemente esa recta, R, yo puedo decir que R está incluida en R3. ¿Sí? La dibujé en el espacio, o sea que es un subconjunto de R3. Ahora, esta R es un subespacio porque es un subconjunto. Y sí, porque es un subconjunto de R3. Lamentablemente ¿O no, no? porque no me pasa por el 0. Ah, está. Entonces, por ahora analizamos cualquier bicho, pero cualquier bicho tiene que pasar ¿por dónde? Por el origen. Por el origen, sí o sí, eso tenerlo siempre en claro. Sí. Entonces, acá vamos a empezar a dar una serie de propiedades y características que podemos hacer en los espacios vectoriales. Después, ¿qué hacemos después de esto? Ay, pero no todas mis rectas pasan por el origen. ¿Qué va a pasar con la recta pobrecita, la verde? ¿Que la vamos a despreciar porque no es como la S? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un cambio de sistema de referencia. Entonces, ¿qué decís? Bueno, en vez de usar el sistema blanco, uso el sistema amarillo. ¿Cómo es el sistema amarillo? Por ejemplo, hago esto. Y entonces, ahora, mi recta R en este nuevo sistema de referencia. Ahora, mi recta R dentro de mi nuevo sistema de referencia, que es el amarillo. ¿Es un subespacio? Ahora sí, porque está pasando por un punto de origen. Exacto. Entonces vos vas a poderle aplicar un montón de cosas que solo vamos a definirle a R, a S, porque pasa por el origen, pero ahora como hicimos un nuevo sistema de referencia, lo que hacíamos con S, lo vamos a poder hacer con R. Sí, sí, lo entiendo. O sea, ahora lo que tengo que asegurarme es que pase por ese punto de origen para cumplir todos esos axiomas. Sí, si no fuimos. ¿Está bien? Entonces, después vas a ver que solamente los sistemas homogéneos, los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, bueno, te pongo uno sencillo. X más 2y igual a 0 y y menos, perdona que me fui. Y qué sé yo, x menos y igual a 0. Ahora en vez de estar trabajando en R3, estoy trabajando con R2. Hasta ahí está. Vamos a poner otra recta más así. Qué sé yo, x más 5y igual a 0. Espera, vamos a poner algo más lindo. Bueno, no importa, lo dejamos así chiquito. Estas dos son dos rectas, ¿eso lo aceptás? Sí. Bien. X menos Y igual a 0 en realidad es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, porque te queda X igual a 0. X igual a Y, perdón. Sí. Entonces el dibujito más o menos es esto. Esto es, perdón, X igual a Y. Y esta otra, la vamos a hacer de verde, esta otra es Y es menos un medio de X. ¿Eso está? Entonces bajo 1 y corro 2 por acá. Bueno, hagamos de cuenta que me salió bien. ¿Tienen algún punto en común? Sí, el punto de origen. Ok. Entonces la solución de este sistema es 0, 0, 0. Entonces la solución está incluido en R2 porque son pares ordenados. Sí. Y esto Sí, es sí. un subespacio.
Las soluciones de los sistemas homogéneos son siempre subespacios. ¿Por qué son siempre subespacios? Porque un sistema homogéneo en Rn, ¿qué quiere decir Rn? Puede ser R3, R4, R5, bueno, tantas dimensiones no, porque si no es muy difícil trabajar a mano, ¿no? La solución, que siempre existe, porque por lo general el 0, 0 lo voy a tener, la solución siempre está incluida en Rn. Entonces la solución siempre es un subespacio vectorial. Y vas a definirle un montón de cosas y después te vuelvo a repetirlo. Vas a definir para objetos que pasan por el origen. Y después lo que se hace es un cambio de sistema de referencia. Entonces haces el cambio, lo trabajás como espacio vectorial y otra vez lo volvés a tu sistema de referencia. Haces siempre un cambio de sistema. Cambias el sistema, lo resolves como espacio vectorial porque es él el que te da las propiedades para el cálculo, como por ejemplo el ángulo, las distancias, las longitudes, las proyecciones, las rotaciones. Todo se hace a través de los espacios vectoriales. Pero ¿qué hacemos con los objetos que no tienen al origen? Cambias el sistema de referencia, los rotás, los trasladás, haces los cálculos que vos querés y una vez que calculaste a dónde fue a parar, le volvés a hacer el cambio de sistema de referencia. Y después hay un montón de funciones que son muy importantes, que son las transformaciones lineales y que están definidas en espacios vectoriales. ¿Qué transformaciones lineales? ¿Ya conoces? ¿Cuánto hace que saliste del secundario? El año pasado. ¡Qué fresquito que estás! Entonces, ¿vos calculaste el límite en el secundario? Sí, algo me acuerdo, me necesito refrescar, pero algo. No, si calculaste, yo no te estoy preguntando si lo sabés. Si lo viste. Te pregunté eso. ¿Lo viste o no lo viste? No si lo sabés. Sí, lo vi, sí. Ok, bueno, el límite es una transformación lineal, y una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales. ¿Vos viste regla de 3 simple en la secundaria? ¿En algún momento la usaste? Sí. Es una transformación lineal entre espacios vectoriales. ¿Está? Hay un montón de cosas que se definen a través de transformaciones lineales y que son funciones definidas entre espacios vectoriales. Entonces, si vos no sabés lo que son espacios vectoriales, no puedo definir transformaciones lineales. Algunas, ya te digo, son el límite, la derivada, la integral, las reglas de 3 simple. Son todas transformaciones lineales que se definen en espacios vectoriales. No sé qué otra... o sea, lo que podés ver en primero es muy poco. Ya se escapa. No, sí, la pregunta era más porque por qué lo estábamos viendo, o sea, cuál es el objetivo de ver este tema. Pero con todo lo que ya me explicaste me queda clarísimo. O sea, hay un montón de bichos que... Y más, empezamos con espacios vectoriales, después pasamos a espacios con producto interno, para después pasar a espacios afines. Los nombres asustan. Vos hay un montón de cosas que las conoces, lo único que ahora las estructuramos, les damos nombres y les adjudicamos propiedades. Y por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales, que el año pasado no las pudimos hacer, igual no corresponde para álgebra, pero las mostramos para que puedan ver para qué están haciendo lo que hacen. Estás usando autovalores y autovectores, pero eso se definen a través de endomorfismos, que los endomorfismos son transformaciones lineales, las cuales las transformaciones lineales son funciones entre espacios vectoriales, bueno, bla, 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 o sea que una cosa lleva a la otra, y por supuesto que es probable que termines aprendiendo solamente los algoritmos para la resolución,
y no puedas ver el trasfondo del material teórico. ¿Está? Lo cual, bueno, depende del tiempo. No sé si algo te quedó un poquito más claro de lo que, para qué se puede llegar a servir esto. Sí, sí, me quedó mucho más claro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran? No sé si quedó claro lo de subespacio, cómo se hace más o menos, y traté de hacerlo uno fácil. Lo otro que tienen que tratar de entender es lo siguiente. Hay un ejercicio que les muestra que trabajar... vuelvo al de recién. ¿Se acuerdan cómo era W? W era de la forma A, B, 0, ¿se acuerdan? Con A y B reales. Necesitaba una más buena, no importa. Yo puedo inventar otro que llamo, qué sé yo, T, y digo que está formado por AX cuadrado más BX con A y B real. Pregunto, ¿los dos bichos son iguales? No, el uno está en R3 y el otro está en R2, ¿o no? No. Este está en R3. Sí, y el de abajo en Y R2. este está incluido, o sea, es un subconjunto del conjunto de los polinomios hasta grado 2. Ah, claro. Sí, sí, Son sí. polinomios hasta grado 2, o sea que... Claro, sí, sí, sí. Ahora, yo digo que a los dos los puedo pensar parecido. ¿En qué sentido? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Por qué son parecidos los dos? A nivel, a ver, no a nivel objeto, nada que ver un objeto con el otro. A nivel de estructura, en el sentido que si yo tengo que, ¿cuáles son las dos operaciones que hago? Sumo y multiplico por un escalar. ¿Por qué digo que los dos tienen una estructura muy, muy parecida? ¿En qué se parecen los dos? A ver, ¿quién me da un ejemplo que viva en T? O sea, necesito un polinomio que esté en T. X cuadrado más X. Ok. ¿Eso está? Entonces lo vamos a escribir más conciso. Por ejemplo, ¿eso lo ven? ¿Y quién me da un ejemplo de un polinomio de grado 2, perdón, pero completo? X cuadrado más X más 1. Bien. Yo digo que yo esto pensando en W, estaría diciendo lo siguiente. 1, 1, 0 pertenece a W. Mientras que este diría que 1, 1, 1 pertenece a R3. No sé si ven lo que quiero que vean. Sí, que T está incompleto. Claro. O sea, el polinomio de T está incompleto. Entonces O sea, la última en componente sería realidad 0. este polinomio, en realidad si quiero, Se lo podría decir escribiría de que, esta forma, lo que pasa que yo al último 0 uno no lo suele escribir. Claro. entonces se Pero podría no sé decir si que ven. T es un subconjunto de W. No podés porque son bichos distintos. Ah, ok. No, son bichos totalmente distintos. Lo que pasa que trabajar con los objetos de T
o trabajar con los objetos de W, llego a la misma consecuencia. A ver, si yo tengo la terna de W, que es 180, y le sumo la terna 230, ¿cuánto da esto? 3, 11, 0. 3, 11, 0. Bien, ¿eso lo ven? Ahora yo digo que esto, ahora lo quiero pensar, esto es en W. Ahora voy a pensar lo mismo en T. Yo voy a escribir como si fuera T. Si fuera T, ¿qué es? X cuadrado más 8X. ¿Qué le voy a sumar? 2X cuadrado más 3X. Y si ustedes suman esto, ¿qué es lo que me da? 13 cuadrado más 11. Claro. Entonces, como ven, se comportan desde la estructura de la operación igual. ¿Entienden qué quiero que vean? No son los mismos bichos, pero tienen el mismo formato. ¿Qué quiere decir el mismo formato? Tienen 3 numeritos y el último es un 0. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Si yo quiero trabajar con T, no lo voy a trabajar como T. Porque tengo que lidiar con ¿quién? Con las X cuadrado, con las X. Entonces, directamente, ¿cómo lo voy a mirar? Como si fuera W. Lo trabajo como W, o sea, a los elementos de T los transformo como elemento de W, lo trabajo como W y una vez que termino, lo vuelvo a trabajar como T. ¿Eso lo ven? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo que se quiere ver es lo siguiente. Siempre vamos a intentar de llevar todo a RN de alguna forma, dentro de lo posible que podamos, no sé si está. Porque al pasarlo a RN es mucho más fácil el trabajo. Después, por supuesto, trabajo en RN, a ver, para que se entienda, trabajo como si fuera W y después que termino lo vuelvo a pasar al conjunto original. Para que me puedan entender mejor, para que vean la utilidad de trabajar con espacios vectoriales como achica. Yo puedo tener este objeto. Vamos a poner números porque si no molesta con letras. Vamos a suponer que los números son 1, 2, 3, 4. Así. Esto es una matriz. Yo en vez de trabajarla así, la voy a pensar así. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que a 1, 2, 3 sumarle qué sé yo, 0, 1, 1, 3. Entonces, en vez de hacer esto, lo voy a pensar y quiero trabajar y ver qué propiedades tiene. En vez de pensarlo así, lo voy a pensar como un RN. Así paradito. Entonces, va a quedarme. No es que es igual, no sé si entienden que no es igual. Entienden que no es igual, ¿no? Se comportan igual. Entonces, ¿en qué sentido? Que en vez de pensar 1, 2, 3, 4 así, ¿cómo lo voy a pensar? 1, 2, 3, 4, y a esto le voy a sumar, ¿qué cosa? 0, 1, 1, 0, 3. 1, 1, 3. Esto es fácil sumar, es 1, 3, 4, 7. ¿Y ahora qué hago? Lo devuelvo al formato. Entonces me quedo 1, 3, 4, 7. No son lo mismo, pero comparten. ¿Cómo? No son lo mismo, pero tienen las mismas propiedades. Claro, entonces el trabajar con un RN ayuda a comprimir el problema y que el problema nos resulte más viable para trabajarlo. ¡Qué maravilla!
¿Está más o menos la idea? Sí, sí, sí. Te facilita las cosas bastante. No, se facilita un montón, un montón, un montón. No lo pueden llegar a ver, pero les puedo asegurar que se facilita. ¿Está? Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. No, sí, se ven. Principalmente cuando ya se va agrandando la cosa, ya es mucho más fácil trabajar de esa manera Sí, toda la vida. que otra manera. O sea, lo que hay que pensar es que hay ciertos objetos a los cuales los voy a pensar como RN para trabajar y después los vuelvo a trabajar. A ver, es como en física que a veces hacen un cambio, tienen 2 horas, me levanté a las 8 de la mañana, me acosté a las 12 y bueno, hay una serie de sucesos, ¿no? Y en vez de tomar de 8 a 12, ponen que el 8 es un 0 y el 12, qué sé yo, es un 4. Trabajan con esos números que abrevian el cálculo y una vez que tienen los resultados le vuelven a hacer la conversión. Esto es más o menos lo mismo. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, se les ocurra despacio. Va a haber que ir no terminando porque vamos a empezar con otra cosa. Acuérdense que de esto no hay una evaluación ahora, enseguida, sino que vamos a cortar porque vieron que yo les dije que las soluciones de los sistemas homogéneos son subespacios de RN. Entonces hay que aprender cómo hacemos para resolver sistemas, no de 2x2, sino de 4x3, 5x6. Bueno, tan grandes no, pero bueno. Las estrategias de cálculo para los sistemas homogéneos, porque la solución de los homogéneos es un subespacio vectorial. Pero a su vez, esas estrategias que vamos a aprender para los sistemas homogéneos las extendemos a sistemas que no son homogéneos. Y se descubren propiedades relacionando los sistemas homogéneos y no homogéneos. Después de eso, para resolver sistemas, resulta ser que necesitamos otra herramienta que son las matrices, para abreviar la escritura de los sistemas, y después resulta ser que necesitamos otra función que se denomina determinantes, porque a través del cálculo de determinados determinantes me permiten hacer inferencias más rápidas que tratando de hacerla con otro tipo de cálculo. Después que aprendamos todo eso, volvemos de nuevo a espacio. ¿La clase que viene seguimos viendo espacios vectoriales o ya tema nuevo? No, sí, todavía sí. Dale, dale. Profe, ¿cuándo tenemos comprobación de aprendizaje de esto? No, porque de esto todavía no, porque lo que vamos a hacer es entrar en sistemas, matrices y determinantes. Ahí van a tener una evaluación. Volvemos a espacios, y cuando volvamos a espacios que van a aprender unión a intersección, como lo de discreta, pero para los bichos esto, conceptualmente es lo mismo, pero no desde el punto de vista procedimental. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias. Conceptualmente la unión es que pertenece a uno o al otro, y la intersección es que pertenecen a ambos. El problema es cómo hacemos con los espacios, con los subespacios, operar con la unión, que no me da un subespacio, y operar con la intersección, que sí me da subespacio, y agregamos una operación que es la suma entre subespacios, que ese sí sigue siendo un subespacio. Y entonces el concepto de base, dimensión, LI, LD, y es todo con sistemas de ecuaciones, matrices y determinantes. Ahí habría otra, donde entra a tallar la parte de espacios, bases, junto con sistemas, pero ya ahí sistemas está tomado no desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista procedimental. O sea, la cosa es así, para que se ponga en claro. En un momento dado aprenden un contenido, y después ese contenido se transforma en una herramienta para cálculo. Esa es la diferencia. En un momento hay que aprenderlo y en otro hay que usarlo como herramienta para otra cosa.
No, de álgebra, o sea, van a tener discreta, sí, pero no álgebra. Enseguida. No álgebra, coma, enseguida. Punto. ¿Y el miércoles tenemos álgebra o agarramos la clase esa para repasar y demás? No, es para repasar y avanzar, porque si no empiezan a decir que no tienen tiempo para ver los videos porque tienen muchas materias, lo cual es cierto. Dale, perfecto. O sea, si tienen alguna duda y necesitan tener un encuentro, me avisan y pongo uno después de las 9. Pero me tienen que avisar para que yo lo arme. O sea, avisar, lo armo y todos se enteran. A eso me refiero. Ok. Bueno, Noemi, a mí no me queda ninguna duda, así que buenas noches, nos vemos el jueves. Nos veremos el Yo jueves. también, profe. Muchísimas gracias por la clase. De nada. Igualmente. Adiós. Gracias por la Adiós. clase, Noemí. Chao. Buenas noches. Chao, Buenas profe, noches. gracias. Chao, profe. Buenas noches.